Pues nada, un placer estar hoy aquí con vosotros. La idea de esta charla es exponer un poco qué es esto de blockchain. Para hacerme una idea de los que estáis aquí, ¿quién ya sabe más o menos qué es blockchain o de qué va? ¿Alguien? Vale, un par de manos. Más o menos también vale. Pues vale, unas 5 o 6 manos, está muy bien. La idea de la charla de los próximos 45 minutos que tenemos es explicar un poco qué es blockchain, y cuando digo que es blockchain desde un punto de vista conceptual. Lo que no vamos a explicar, porque no nos va a dar tiempo, y lo digo para gestionar un poco expectativas, es cómo funciona blockchain. Y como veréis también durante la presentación, o sea, hay muchos tipos de blockchains diferentes, pero la idea es explicar un poco de una forma aspiracional un poco de qué es esto, a dónde puede ir, qué impacto puede tener, pero no vamos a entrar en el detalle de cómo funciona la blockchain, porque esto tardaría como 2 horas más explicarlo y no vamos a tener esas 2 horas hoy, pero la idea es, ese es el objetivo un poco para mí, y espero que después de estos 45 minutos podáis tener esas impresiones, y también ojalá tengáis preguntas y digáis, oye, pues me interesa esto. Yo también estaré justo después de la ponencia ahí fuera si tenéis cualquier pregunta más. Y ya está. Y ese es el objetivo de la jornada un poco. Antes de hablar de blockchain, comentaros que lo que me gusta compartir a mí. O sea, yo dedico el 100% de mi tiempo a blockchain, pero entiendo que hay muchas más cosas en la vida más allá de blockchain. Y yo lo llamo aquí los retos de las empresas, o también lo llamo los retos de las personas, ¿no? Porque al final los retos de las empresas también son un reto para los profesionales y las personas para todo el mundo, ¿no? Y yo creo que el origen de todos estos retos empieza un poco con la tecnología. O sea, tal como os decía aquí antes, o sea, yo voy a hablar principalmente de blockchain, pero tenéis todo el resto de tecnologías exponenciales que están cambiando el mundo de una forma acelerada, ¿no? Y ese cambio acelerado está yendo tan rápido que nosotros, las personas, que tenemos una tendencia de no querer cambiar en general, pues nos está costando mucho adaptarnos a ese cambio, ¿no? Y blockchain forma parte de esas tecnologías exponenciales que lo están cambiando todo desde mi punto de vista. Pero también hay otros factores que están haciendo los retos para todos nosotros mucho más pronunciados, ¿no? Si cogemos por otro lado, tenemos la presión reguladora, ¿no? En muchos más sectores, en el sector seguros obviamente también es así. La presión reguladora ha ido en aumento en todos estos años y es previsible que siga aumentando con el paso del tiempo. Pero también tenemos nuestra clientela. Por otra parte, nuestra clientela, lo que se llaman los nativos digitales, en los que cuento a todo el mundo, que son básicamente todas estas personas que se sienten cómodas con Internet, están todo el tiempo online y hacen su vida un poco online, ¿no? Reservan sus viajes, taxis, llamadas, todo es un poco online, ¿no? Pues los nativos digitales son altamente exigentes y cambian muy rápido, ¿no? La paciencia que tienen de cambio es muy corta, ¿no? Y después tenemos los New Tech, lo estoy llamando New Tech. Aquí podemos meter el FinTech, InsurTech, todas estas cosas, también todos los GAFA, los Google, Facebook, Alibaba, Tencent, como los queráis llamar. Todos estos agentes, que son empresas tecnológicas, que quieren comerse ese negocio tradicional de toda la vida, que se ha hecho de una forma, pues están diciendo, oye, pues con la tecnología yo lo puedo hacer de otra forma. ¿Por qué? Pues porque tengo el punto 1, que son las tecnologías exponenciales que me permiten cambiarlo todo. Y desde mi punto de vista, esto crea una situación en la que tenemos como una situación de todos compiten contra todos. A veces lo llamo como la guerra civil de todos contra todos, ¿no? Porque históricamente hemos tenido un mercado mucho más estable en el que teníamos como unos circuitos claramente definidos y donde podíamos ser un poco, entre comillas, también más caballeros y decir, mira, no, pues este es el sector de telecomunicaciones, este es el de la banca, este es el de los seguros, etcétera. Y cada uno en su sitio, con su mercado, y más o menos no hacía falta mirar fuera de esto. Pero ¿qué es lo que pasa? La tecnología, desde mi punto de vista, provoca de que todas estas, de que la baraja de cartas se mezcla de nuevo y se reparten las cartas de nuevo. Y todos los que quieren jugar en esa partida dicen, oye, pues si puedo llevarme más allá, más de mi tarjeta, más de mi carta tradicional, muchas más cartas, pues me las voy a llevar, ¿no? Y desde mi punto de vista, esto está pasando de una forma acelerada, está provocando también que todas las empresas se tengan que convertir, y desde mi punto de vista esto pasa claramente en el sector asegurador también, en empresas tecnológicas, en el que la tecnología se vuelve parte del núcleo duro de la operativa de un negocio, y lo que han sido las ventajas históricas se pueden convertir en debilidades, ¿no? Eso es una tendencia general. Vamos a hablar principalmente de blockchain, pero también voy a intentar exponer cómo blockchain está relacionado con todo esto. Finalmente, esto también aplica desde mi punto de vista para el sector asegurador, pero está muy relacionado con el origen de blockchain.
es la política monetaria, ¿no? O sea, otro de los retos, y yo creo que vamos a volver de nuevo a este tipo de retos, hemos estado durante muchos años con tipos muy bajos y creo que vamos a volver a estar en un entorno de tipos muy bajos, y esto hace que la operativa de un negocio bancario o cualquier negocio financiero se vuelva mucho más complejo porque tienes que operar en este entorno y ver dónde sacas tus rendimientos, ¿no? Eso es un poco el entorno, y esto es un reto para las empresas, o sea, para cualquier persona que sea manager, SEO o profesional, pues tiene que vivir ese entorno. Pero también creo que es una oportunidad, porque es una oportunidad que nos permite que todas estas que las estructuras, como tienen que ser más flexibles, más ágiles y más rápidas, también es una oportunidad para el talento del mundo. Entonces yo creo para todas aquellas personas que tengan iniciativa, inquietud y se quieran mover, en realidad esto es el entorno perfecto, porque lo que es desde el punto de vista de las empresas van a tener que competir cada vez más por el talento, pero ya no solamente a nivel local, sino a nivel global, y esto es una oportunidad desde mi punto de vista. ¿Vale? Este es un poco el entorno en el que estamos, y vamos a entrar un poco al entorno blockchain. Entonces, cuando hablamos del entorno blockchain, y este slide tiene ya 3 años, pero lo sigo utilizando porque creo que representa un poco la historia de dónde venimos, ¿no? Hace 3 años, cuando yo empecé a hablar de esto, casi teníamos que ir mendigando por España o por Madrid, que es donde vivo yo, para poder hablar de blockchain, porque nadie se interesaba por blockchain, ¿no? O sea, era un poco de... ¿qué es esta fricada a la que me quieres hablar? Entonces, no, esto no es interesante, esto es de frikis, de técnicos, no sé qué, ¿no? Y nosotros intentábamos convencer a las universidades, a las empresas, no, esto es algo que hay que mirar, esto realmente es interesante, puede tener mucho impacto, ¿no? Bueno, tuvimos la suerte que en el 2017 de repente se puso de moda, ya no teníamos que preguntar, ya nos preguntaban a nosotros, pero la forma de cómo lo explicábamos nosotros hace 3 años, que sigue siendo un poco la forma para acercarlo un poco, es un poco de... ¿Te acuerdas del Internet de la información que hace 25 años revolucionó el sector de las telecomunicaciones, que antes hacías llamadas pagando y ahora las haces gratuitas? ¿Te acuerdas cómo antes ibas a una agencia de viajes y ahora ya no vas a una agencia de viajes? O no sé, apenas se ven, por lo menos en la calle, y ahora puedes hacerlo todo online. ¿Te acuerdas que antes ibas a un kiosco a comprar un periódico y ahora ya no vas a un kiosco a comprar un periódico porque lo lees casi todo online? Pues todas esas cosas que han cambiado en los últimos 25 años a través de una tecnología que estaba basada en estándares abiertos para democratizar el compartir la información y que se pudiera compartir la información en todo el mundo sin censura, toda esa tecnología nació con Internet de la información. Y esto nos permitía compartir textos, ficheros, audio, vídeo y todas estas cosas, ¿no? Es básicamente el mandar, y si lo miramos desde un punto de vista técnico, Internet no es nada más, entre comillas, que mandar paquetes de información de forma descentralizada en el mundo. Pero si alguien nos dice, incluso a día de hoy, tengo una tecnología que te permite mandar con paquetes de información de forma descentralizada, es que realmente no suena nada interesante. O sea, bueno, ¿y qué? Bueno, estaba en una red descentralizada, peer-to-peer, en la que mandabas paquetes de información. Pero lo que hemos aprendido en los últimos 25 años es que esto realmente ha podido revolucionar nuestro mundo. O sea, todo lo que ha pasado en los últimos 25 años en realidad ha hecho que la vida tal como es a día de hoy, para alguien de los años 90 es casi irreconocible, ¿no? De poder estar con un móvil y hacer llamadas con gente en Estados Unidos o Nueva Zelanda o en cualquier otro sitio de España y que podamos comunicarnos con eso y que todo esto sea gratuito porque estamos utilizando básicamente nuestros datos, ¿no? Todo esto que ha pasado en los últimos 25 años, como nos acordamos de esto, la metáfora es de que con el Internet del valor que está basado en blockchain, pueda pasar quizás lo mismo, ¿no? Y la idea es que tenemos también estándares abiertos que intentan que se pueda mover el valor sin censura en todo el mundo, ¿no? Y esa es un poco la metáfora, ¿no? Igual que antes podemos mover información, podemos mover información de forma descentralizada sin censura, ahora tenemos un instrumento para poder mover valor sin censura en todo el mundo también en redes descentralizadas. ¿Y a qué nos puede llevar? Pues no lo sabemos. No sabemos si esto va a llevar a una transformación igual de grande como Internet, pero sí que estamos apostando, como parte de las tecnologías exponenciales, de que el Internet del valor o lo que pueda proveer en blockchain puede ser la siguiente gran ola de transformación digital de las empresas tal como las conocemos a día de hoy, ¿no? Eso es un poco la hipótesis de futuro. Y si lo miramos desde un punto de vista funcional, muchas veces llamamos blockchain como la máquina de la verdad. Y cuando hablamos de la máquina de la verdad, es que a diferencia de lo que conocemos todos nosotros, que es que confiamos en sistemas centralizados o en entes únicos en decirnos cuál es la verdad, con blockchain tenemos un formato para
encontrar cuál es la verdad de forma distribuida. O sea, tenemos como si nos imaginamos, y eso es una metáfora que voy a utilizar un poco a lo largo de la charla, os es que imaginar que todos vosotros sois ordenadores y al ser ordenadores os descargáis un software y estáis todos interconectados en red. Entre todos encontráis la verdad. Y eso es un poco lo que vamos a ir explicando un poco a lo largo de la charla. Y desde un punto de vista técnico, básicamente blockchain es una red de ordenadores conectada en red que gestionan una base de datos transaccional abierta al público. Vamos a hablar después un poco qué significa abierto al público. Hay como diferentes sabores dentro de todo esto. Y básicamente lo que necesita es las matemáticas, la criptografía y la comunidad. Y después hablaremos un poco del aspecto comunidad porque es uno de los aspectos clave para que funcionen este tipo de tecnologías. Como comentaba hace un momento, o sea, todos nosotros, desde mi punto de vista, venimos de un mundo centralizado y cuando hablamos de mundo centralizado voy hasta la revolución industrial. O sea, si cogemos la revolución industrial, todas nuestras estructuras sociales, organizativas, empresariales, están un poco inspiradas de ese momento en el que en la revolución industrial copian un poco el sistema militar y dicen, mira, igual que tenemos generales, sargentos y soldados, pues ahora voy a tener mis directores, managers y empleados, ¿no? Y son estructuras piramidales jerárquicas con las que hemos crecido todos nosotros y que han funcionado bastante bien porque son bastante escalables y puedes organizar muy bien el trabajo para hacerlo de forma masiva, ¿no? Pero hay otros movimientos también, como el movimiento de la descentralización y desde mi punto de vista, y os lo cuento un poco para ubicarlo, blockchain forma parte de lo que es el movimiento de la descentralización. Dentro del movimiento de la descentralización yo creo que hay uno de los conceptos que es clave dentro del mundo de la descentralización, que es el tema del código abierto o el software libre. Y el software libre o el código abierto, nosotros y en nuestras empresas lo tenemos todo el mundo, tenemos infinidad de ejemplos, ¿no? Tenemos, si utilizáis un navegador como Firefox, está basado en software libre. Si accedéis a páginas web, una tercera parte de las páginas web del mundo corren sobre WordPress, que es un software libre, y básicamente son comunidades que colaboran en desarrollar un software y después hay otras empresas que aprovechan ese software que se desarrolla en comunidad, pero que no es propiedad de nadie, ¿no? Porque existen licencias que permiten a todo el mundo utilizarlo. Blockchain está muy alineado en todo ese movimiento del software libre y del código abierto, pero también hay otros ejemplos. Tenéis ejemplos como Wikipedia, en los que simplemente tenéis una forma centralizada de gestionar la información, pero donde las personas que colaboran en gestionar la información de esa Wikipedia es global y tienes una comunidad de personas que colaboran en mantener todo esto. Entonces, este es otro movimiento donde en vez de tener estructuras jerárquicas, tienes estructuras más planas, donde todo el mundo colabora y encuentra su sitio de cómo hacer las cosas. Esto es lo que vamos a explicar un poco ahora, ¿no? Pero antes de entrar en eso, os cuento brevemente el ejemplo y la referencia para explicarlo y también voy a entrar un poco en los detalles un poco más oscuros para aclararlo porque muchas veces las personas me preguntan de qué va esto de Bitcoin, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y todo esto de blockchain está muy relacionado con esto porque básicamente surge con Bitcoin y os lo cuento con un ejemplo de banca, ¿no? O sea, si cogemos un banco y vamos a coger a César como nuestro conejillo de Indias como ejemplo. César tiene una cuenta de banco, ¿vale? Y en su cuenta de banco tiene 5.000 euros. Entonces, ¿por qué se cree César de que tiene 5.000 euros en su cuenta de banco? Desde un punto de vista bancario, pues vamos a asumir de que hay tres razones en las que cree César en esto. Primero, confía en el banco, en la entidad, porque si no, pues su marca, su reputación, su historia, tienen grandes edificios que a mí me transmite seguridad de que todo esto es de confianza. Vale, pues confío en mi banco. Pero también probablemente César confía en que su banco es capaz de asegurar de que el saldo de su cuenta siempre va a ser el saldo correcto, o sea, de que no puede llegar un hacker o cualquier otra persona y cambiar el saldo de César a 5.000 a 100. No, eso no puede ser, ¿no? Entonces, confío en que mi banco también puede proteger su base de datos. Y César quizás también confía en que su banco, que si se portara mal en cualquier momento, que hay un regulador que se va a asegurar de que ese banco se va a portar bien con él o que va a cumplir con la normativa porque tiene que cuidar a sus clientes, ¿no? Entonces hay una cadena de confianza en la que confía César quizás que es centralizada. Que es centralizada de que confío en mi banco y si mi banco falla, hay un regulador detrás que se ocupa de que mi banco se porte bien, ¿no? Y eso es un poco el método centralizado, tradicional que conocemos todos de cómo funcionan las cosas. Yo os voy a contar cómo se le da la vuelta de esto un poco en el mundo Bitcoin, y por eso vamos a recurrir un poco a la metáfora que os decía antes, ¿no? En el mundo de Bitcoin, en el mundo blockchain en general, cuando hablamos de estructuras descentralizadas, ¿qué es lo que tenemos? Nos imaginamos que todos los que estáis aquí en esta sala sois ordenadores
Y como ordenadores, cuando queréis participar en la red de Bitcoin, ¿qué hacéis? Os descargáis un software, que es el software de Bitcoin, os lo cargáis en vosotros mismos, como si cargarais cualquier programa en vuestro ordenador, y cuando os cargáis ese software en vuestro ordenador, pasan varias cosas. Primero, os descargáis la base de datos histórica de todas las transacciones históricas que se han hecho en Bitcoin desde el 3 de enero del 2009. Entonces, es una base de datos que está constantemente creciendo, que es un problema, que se llama el problema de la escalabilidad. Pero también estáis haciendo varias cosas más. Cuando hacéis eso, podéis utilizar un protocolo de comunicación. Que el protocolo, desde un punto de vista técnico, simplemente significa que podéis hablar con el resto de ordenadores, que son nodos, para comunicaros entre vosotros, ¿no? Entonces decís, oye, pues César, ¿qué le quedan? Pues era Pedro, ¿no? Pedro quizás dice, oye, pues César, que es amigo mío, no le quedan 5.000 euros, a César le quedan 10.000. No, ¿sabes qué? 100.000 euros, porque somos muy, muy amigos. Y Marina, que está sentada aquí, dice, no, es que a mí César no me gusta. César le quedan 100 euros. Esto es la diferencia en un sistema descentralizado y centralizado. Porque cogemos un sistema centralizado como un banco. O sea, hay un único ente que dice cuál va a ser el saldo de César. Pero en un sistema descentralizado, todos podéis opinar sobre cuál es el saldo de César. Entonces, ese sistema en realidad no funciona para nada, porque tenéis a todo el mundo opinando sobre cuál es el saldo. Y ese problema, el de que todo el mundo pueda opinar cuál es el saldo de César, en el mundo técnico se llama el problema del doble gasto. Entonces, el problema del doble gasto dice que en un sistema descentralizado es imposible evitar que un bien o un activo digital se gaste 2 veces o más veces. Entonces, como decía, en un sistema central es súper fácil, pero ¿cómo consigo evitar que Pedro no pueda decir que él tiene 100.000 y que Marina diga que él tiene 100? Y que todos nos pongamos de acuerdo. Y por eso hablamos de la máquina, de lo que es la máquina de la verdad. Entonces, ese problema, que es el problema del doble gasto, ese que resolvió Satoshi Nakamoto, que es el inventor, que fue él, o los inventores, porque es un seudónimo de Bitcoin, ese problema que resuelve desde un punto de vista computacional Satoshi Nakamoto, que ese problema del doble gasto también resuelve otro problema, que es el problema de los generales bizantinos, pero ese no vamos a entrar hoy, pero ese problema lo resuelve así, que es básicamente, que sería la otra gran explicación de 2 horas, a través de un sistema que se llama de prueba de trabajo, en el que tienes diferentes agentes que colaboran entre ellos, que seríais todos vosotros, en verificar todas las transacciones y en la que todos vosotros os ponéis de acuerdo sobre cuál es el saldo. Y esa cosa que así, cuando lo escucháis así, pues, esto debe ser muy complicado y no me creo que funcione, lleva funcionando ya 10 años, porque acaba de cumplir 10 años el 3 de enero del 2019, o sea, ya tiene casi 10 años y medio, y por ahora nadie ha encontrado una forma para tirar este sistema. Y hay un incentivo brutal para tirarlo, porque la capitalización de todo este mercado, tenéis que coger todos los bitcoins que hay emitidos en el mercado, que en este momento son 17 millones, multiplicados por el precio actual de mercado, que es de $8.000. Entonces, hay bastante juego para que cualquier hacker le interese. Y esto es algo en lo que vamos a entrar también. Una de las cuestiones que os estaréis planteando ahora mismo vosotros mentalmente, vale, pero a mí lo que me interesa es las aplicaciones de todo esto. O sea, esto de blockchain, a mí, ¿de qué me sirve? Para mi empresa, ¿de qué me sirve? Y yo creo un poco los pioneros que vieron esto como una oportunidad fue el sector bancario. Y el sector bancario, desde mi punto de vista, es muy interesante porque el sector bancario, desde la crisis económica de del 2008, tiene varios frentes abiertos, ¿no? Tiene, por ejemplo, o sea, por una parte, la crisis económica que genera muchísima presión, todo el tema de los tipos de interés, pero también tiene todos los fintech, insurtech, todos estos que se quieren comer su pastel, pero también tiene un planteamiento de cuál va a ser mi negocio futuro, cuál va a ser mi futuro. O sea, yo voy a seguir existiendo como banco en el futuro y desde mi punto de vista los bancos más inteligentes saben y tienen claro que ellos no van a seguir existiendo como bancos en el futuro, cuando definimos bancos tal como existen a día de hoy. O sea, las organizaciones bancarias, o sea, desde ya son obsoletas. Pero en el momento en el que estamos ahora mismo está dando una oportunidad en el que los bancos que son inteligentes o que tienen visión de futuro pueden apostar por las tecnologías exponenciales de las que hablábamos al principio y pues, voy a utilizar mi músculo financiero que tengo a día de hoy, voy a utilizar toda esta red de clientes que tengo a día de hoy para ver cómo me reinvento. Porque no sé cuánto tiempo va a tardar. Si va a tardar 5, 10, 15, 20 años, pero mi negocio, tal como lo he conocido hasta el día de hoy, va a desaparecer. Entonces, ¿qué voy a hacer en el futuro? No lo sé, voy a hacer otra cosa. Y los bancos que se inspiraron un poco en todos estos cambios pues apuestan por todas las tecnologías exponenciales y blockchain entra como tecnología exponencial también para
en la que invierten, pero también hay otra razón desde mi punto de vista por la que invierten en todo esto. Y es un poco porque la visión de Satoshi Nakamoto cuando crea ese dinero digital efectivo es que pudiera funcionar sin intermediarios. Y cuando hablamos de que pudiera funcionar sin intermediarios, significa de que puede funcionar sin bancos comerciales y sin bancos centrales, porque básicamente es para que toda esta red de nodos, que sois todos vosotros, participéis en esa gestión de esa red. Claro, eso desde un punto de vista bancario no es interesante. Oye, si tú me quieres desintermediar a mí con esta cosa que se llama Bitcoin, independientemente de que vaya a funcionar o no vaya a funcionar, a mí eso no me interesa. Pero lo que sí me interesa, cuando le doy la vuelta, es a mí sí que me interesa desintermediar a mis intermediarios, porque si me lo planteas así, yo tengo intermediarios cogiendo todo el negocio bancario en gran escala, donde tengo bolsas de valores que cuando quiero emitir nuevos valores suponen el 70% del coste de emisión que tengo. Oye, pues si puedo eliminar estos emisores, estos controladores de procesos centralizados y crear nuevas plataformas en las que tenga sistemas descentralizados para emisión de valores, eso a mí me interesa. O si tengo plataformas de compensación y liquidación descentralizadas donde no tenga que pasar por los operadores históricos, también me interesa. Entonces la banca lo que está haciendo, y yo creo desde mi punto de vista de una forma inteligente, está diciendo, oye, no me interesa que me vayáis a desintermediar a mí, pero sí que quiero desintermediar a mis intermediarios. Y esto forma un poco parte de toda esta hipótesis que os contaba antes de que estamos en esa guerra civil de todos contra todos porque la tecnología está provocando de que todas las cartas se repartan de nuevo. Y como no sé dónde voy a estar, tengo que estar un poco en todos lados y tengo que estar pendiente, por una parte, de quién me va a comer mi negocio, pero también qué negocios me voy a meter yo, ¿no? Porque no sé cómo voy a existir en el futuro. Entonces, esos son dos aspectos, pero después tenemos muchísimos más aspectos. Igual se está intentando aplicar en Internet para hacer del Internet de nuevo un Internet mucho más descentralizado, porque cada vez más lo dominan empresas tipo Google o Facebook, o lo están utilizando gobiernos para crear registros descentralizados de la propiedad. Hay una infinidad de aplicaciones posibles. Pero cuando estoy hablando de aplicaciones, o sea, estamos en una fase muy, muy inicial, o sea, porque ha habido tanta moda que las expectativas se han puesto por aquí y la realidad tecnológica está aquí. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, y esto lo digo un poco para animar a seguir apostando por las tecnologías exponenciales, porque a veces en España somos un poco conservadores con estas cosas, y es un poco de, si no lo están haciendo los americanos todavía, pues entonces no lo vamos a hacer nosotros. Yo a lo que animo es que sí que lo tenemos que hacer, porque aunque sea verdad de que el gap entre lo que son las expectativas y la realidad de presente está muy lejos, lo que sí que pienso que es verdad es que todos los negocios van a cambiar radicalmente. Y si queremos ser organizaciones de futuro que formen parte, que vayan a seguir existiendo en el futuro, tenemos que estar en aquellas tecnologías exponenciales que son las que van a cambiar nuestros negocios. Bueno, incluso nuestras vidas como profesionales, porque nuestras profesiones, tal como existen a día de hoy, probablemente también en ese cambio no vayan a seguir existiendo en ese futuro lejano o no lejano, no lo sabemos todavía, ¿no? Y ese es uno de los planteamientos. Desde el punto de vista del sector de seguros, hay muchísimos planteamientos que se hacen. O sea, tenéis aquí, por ejemplo, un ejemplo ahí arriba con el avión, que es el típico ejemplo que se da siempre para el sector de seguros de cómo va a aplicar para un vuelo, ¿no? O sea, si compráis un vuelo y ese vuelo se retrasa, de que haya un contrato inteligente en el que se pague directamente al cliente por el retraso del vuelo en vez de tener que pasar por un sistema centralizado, ¿no? Donde puedas automatizar y procesos internos de las empresas donde a día de hoy tenemos muchísimo papeleo en medio y que en el futuro puedan ser mucho más digitales, ¿no? Ahí hay una infinidad de ideas, lo que pasa es que todas estas ideas están en una fase muy inicial, ¿no? Pero las empresas están trabajando en ello. Pero os voy a contar primero un poco lo que son, desde mi punto de vista, los dos grandes mundos dentro de lo que es el mundo blockchain, ¿no? Entonces, este slide, no sé por qué no se ve bien, aquí había un simbolito de Bitcoin, pero todo empieza con Bitcoin y os voy a contar un poco la historia de Bitcoin a nivel de precio, porque esto está muy relacionado y también es para aclararlo quizás en vuestras mentes, porque quizás os lo estáis planteando. Cuéntame un poco por qué es tan volátil el precio de este activo. Si cogéis el precio de Bitcoin a principios del 2011, ya existía desde el 2009, un Bitcoin costaba alrededor de $1, ¿vale? Y de repente da un salto de $1 a $30. Y da un salto de $1 a $30 a mediados de año, porque hay una revista americana que se llama Gawker, en la que explican cómo comprar estupefacientes online. Y entonces un montón de americanos
jóvenes americanos cogen Bitcoin y dicen, oye, esto está fenomenal, voy a comprar estupefacientes online con esto de Bitcoin. Entonces da ese primer subidón de precio y baja de nuevo. Y esto es un poco lo que le empieza a dar mala reputación, ¿no? Porque eso es cuando se empieza a asociar un poco con lo que es la Deep Web, Silk Road, que son el 90% de Internet, donde se mueve la gran mayoría un poco del tráfico de Internet, más allá del Internet que nosotros conocemos, ¿no? Y de ahí vuelve a bajar. A principios del 2013 está el precio de Bitcoin a $20 y sube a $220 coincidiendo con la crisis de Chipre, que es cuando hacen un poco el cierre bancario de Chipre. De ahí vuelve a bajar a $50 y para finales de año se pone a $1.200. O sea, empieza el año a 20 y se pone a 1.200. De esos 1.200 va bajando durante 2 años hasta $200 y de esos $200 de mínimos en el 2015 sube a $1.000 a principios del 2017 y acaba el año 2017 en $20.000. Entonces tenemos 2017, empieza a 1.000 y acaba a 20.000. Y ahora mismo, pues hace 4 meses el precio estaba a 3.000 y ahora mismo está a 8.000 y llegó a tocar los 9.000 hace 2 semanas. Entonces veis que hay un activo como Bitcoin que es extremadamente volátil, ¿no? Entonces ese activo que se negocia en toda esa red ha traído a lo largo de estos años, sobre todo al principio, una serie de personas que decían yo no creo en el sistema centralizado tal como existe a día de hoy. Muchos de ellos eran fanáticos de esto y almacenaban en bitcoins o otras criptomonedas en sus carteras y al principio lo que quizás era un 1000eurista que de 9 a 6 trabajaban su trabajo todos los días, pero muchas veces eran técnicos y por las noches colaboraban en este tipo de proyectos, de repente se convertían en millonarios y muchos de ellos, pues hay como 2 grandes grupos. Muchos se han retirado, pero hay muchos de ellos que han dicho, oye, pues ahora que tengo todo este dinero, voy a crear la economía descentralizada. Entonces se ha generado un gran ecosistema, que es un poco lo que intento explicar aquí, de personas que creen que hay una infraestructura pública de confianza que permite que se pueda reinventar la economía y encima de esto se han creado diferentes capas de cómo esto se puede reinventar, ¿no? Entonces, lo que es interesante aquí, sobre todo, es la tercera capa, que es la de los protocolos descentralizados, donde la idea es de que se puedan utilizar sistemas que puedan descentralizarlo todo. O sea, por ejemplo, igual que existe un Dropbox centralizado a día de hoy, un Amazon Web Service descentralizado, de que se pueda hacer de forma descentralizada. ¿Qué significa esto? De que todos vosotros, como ordenadores interconectados en red, podéis estar interconectados y podéis ofrecer al mundo la capacidad de almacenamiento que tienen vuestros ordenadores y compartirlo con el mundo. Y en el caso de blockchain, hay un proyecto que se llama Filecoin, que ha levantado $270 millones en agosto del 2017 para hacer justamente ese proyecto, que es el almacenamiento distribuido de la información sin intermediarios, ¿no? Y así tenéis básicamente todo. Se están intentando hacer cosas para inventar el eBay descentralizado, el Airbnb descentralizado, el Uber descentralizado. La gran mayoría de estos proyectos, desde mi punto de vista, no valen nada porque han aprovechado toda esa burbuja especulativa alrededor de las criptomonedas que se ha hecho global para lanzar proyectos de marketing para recaudar ese dinero. Pero por eso os explico todo esto porque esto es bastante importante entenderlo porque este mundo no es el mundo de las startups normales, sino tenéis un mundo de startups como si fuera el mundo de las startups normales, pero con hormonas, porque básicamente tenéis el planeta entero especulando con esto, posibilitando la financiación de este tipo de proyectos, y aunque la gran mayoría de ellos fracasen, si alguno de ellos tiene éxito, el impacto que puede tener es enorme, porque se han financiado todo tipo de ideas locas en todo el mundo y hay proyectos que realmente buscan esto. Entonces, ¿qué es importante de este mundo, que es el mundo de las blockchains públicas? De que básicamente el tipo de personas que estaban interesadas en esto eran los frikis que se interesaban por la tecnología, que en principio era un grupo muy minoritario, muy pequeño. El dinero venía del mundo especulativo porque el mundo especulativo permitió que pudieran acumular recursos económicos y finalmente su objetivo es descentralizar la economía. Cuando digo descentralizar la economía realmente significa disrupción y cuando hablo de disrupción significa de el status quo, el mundo tal como existe a día de hoy, queremos acabar con él y queremos crear otro mundo. Si lo queremos trasladar al mundo de las aseguradoras tal como funcionan a día de hoy, queremos acabar con ellas
y queremos crear otro formato de cómo se hacen los seguros en el mundo. Y esto es un poco aplicado a todos los negocios. Que si se va a cumplir o no, no tengo ni idea, pero es un poco la dinámica que hay, ¿no? Pero en ese o sea, yo creo que es importante no verlo como algo negativo porque es el mismo foco que tiene Silicon Valley. O sea, básicamente es la disrupción a través de la tecnología. Igual que lo han hecho Google, Facebook, que se han convertido en mastodontes monopolísticos globales, pues estos protocolos buscan un poco lo mismo, pero a escala global también, ¿no? Entonces eso es un poco ese mundo. Y por otro lado tenemos lo que es el mundo DLT. Entonces el mundo DLT es bastante diferente al mundo de blockchain, porque en el mundo de blockchain básicamente tenemos una red donde da igual donde estéis, si estáis aquí en España, en Sudán, Suecia o Corea del Norte, mientras tengáis acceso a Internet podéis acceder a la red. O sea, básicamente no tiene mucha más explicación que eso. En una DLT es un poco diferente, porque yo lo que diría en una DLT diría la mitad de la sala, todos los que estáis aquí más cerca a mí, formáis parte de mi red DLT, todos los que estáis atrás no podéis formar parte de mi red, y de los que están en la primera fila vamos a validar todos juntos las transacciones que hacemos en nuestra red. Eso es un poco el concepto de una forma muy simplificada de una DLT. Y lo llamo DLT porque, si os fijáis aquí abajo os lo pongo, las redes blockchain se llaman permissionless, y se llaman permissionless o sin permiso, porque básicamente todo el mundo puede participar sin permiso. Las redes DLT se llaman permisionadas porque tienes que pedir permiso para poder acceder a ellas, y a veces también se llaman blockchains privadas. Desde mi punto de vista es mejor cerrar, diferenciar los conceptos porque realmente no es lo mismo. Y os explico un poco por qué no es lo mismo, porque de la misma forma que aquí tenemos el mundo de los frikis que quieren crear esa disrupción tecnológica del mundo, en el mundo DLT normalmente lo que tenemos sobre todo las grandes multinacionales que invierten a través de sus empleados muchas veces en proyectos de tecnología DLT para hacer procesos que les ayuden a optimizar sus procesos, a ahorrar costes, este tipo de cosas, ¿no? Es un poco, voy a hacer lo que ya hago bien, mucho mejor todavía. Pero el foco es totalmente diferente, porque en el lado izquierdo lo que quieren es disrupción total del sistema tal como existe a día de hoy, y del lado derecho es de no, quiero hacer lo que ya hago mejor. Entonces, eso es un poco el reto. Pero, ¿cuál es el reto que tiene todo esto también? O sea, es de que el mundo de blockchain, el mundo de los frikis, sabe que necesitan del mundo mainstream para poder llegar un poco a lo que ellos quieren crear, pero el mundo mainstream también necesita de estos, porque la creatividad, el dinero y la masa de la gente que se mueve alrededor de esto se mueve más en este mundo, ¿no? Entonces, estos dos mundos poco a poco se están acercando y están viendo un poco cómo colaborar y cómo reinventarse juntos, ¿no? Porque cuando digo reinventarse, con lo que hemos explicado antes, ya, por mi hipótesis, es de que ya sabemos de que también nos tenemos que reinventar, pero como no sé muy bien cómo me voy a reinventar y con quién me voy a reinventar, necesito colaborar con este tipo de proyectos para ver cómo van a afectar mi negocio, o si no, cómo me reinvento con todo esto dentro de mi negocio también, ¿no? Dentro de este mundo, porque hay todo tipo de cosas dentro del mundo de las DLT, yo personalmente recomiendo siempre mucho mirar el de Hyperledger. Hyperledger es un consorcio liderado por la Fundación Linux, Linux es como uno de los softwares principales del mundo del código abierto que se utiliza en los servidores y back office, y es como de los proyectos más serios, porque eso pasa un poco como en el lado izquierdo, ha habido todo un hype alrededor de esto de DLT o blockchain, y de hecho se pelean los unos contra los otros cuál es el nombre correcto que se debería utilizar, pero Hyperledger, si os interesa todo esto, os lo recomiendo mirarlo porque es un poco una de las iniciativas más serias que hay dentro del mundo DLT. Entonces, tal como os decía, hay como tres grandes líneas. Tenemos las blockchains públicas, las blockchains privadas, entre comillas, y las blockchains híbridas, que os las cuento ahora un poco para que las conozcáis. Entonces, ¿cómo se reparte esto? Tenemos por una parte las blockchains públicas, que son de acceso libre para todos, todo el mundo puede leer todo lo que pasa en esa blockchain, y la validación, que es lo que se llama la parte de la minería en el mundo de blockchain, que es un poco la validación de los bloques, también es pública, todo el mundo puede participar. Y por otra parte, tenemos en el lado de abajo, tenemos las permisionadas, ¿no? Donde el acceso es privado, solamente pueden leerlo los que yo digo, y la validación también es privada porque solamente lo dicen los tres que están aquí delante, ¿no? O sea, un ejemplo de esto sería como si los bancos españoles montaran un consorcio
de DLTs y podrían decir, oye, pues estamos BBVA, Santander, La Caixa y todos los otros bancos y entre todos nosotros montamos este consorcio para desintermediar a nuestros intermediarios en nuestro negocio. O lo hacemos a nivel europeo o incluso a nivel global, donde hay planteamientos de este tipo también. Y después hay un híbrido donde el acceso es público, todo el mundo puede leer todo lo que pasa en la base de datos, pero la validación de todo lo que pasa es con nodos identificados. Y esto de los nodos es bastante importante porque si os fijáis, las blockchains públicas, todo el mundo puede leer todo lo que pasa en la base de datos y todo el mundo puede ser un nodo. En una permisionada solamente pueden serlo aquellos que nosotros llegamos y en una híbrida sería un poco lo mismo. O sea, yo podría, o sea, dentro de lo que es el consorcio diríamos, las primeras 3 filas podéis ser nodos dentro de mi red, pero todos podéis mirar lo que pasa dentro de mi red. Y esa es la razón principal porque Satoshi Nakamoto cuando monta Bitcoin y todas las otras redes que son un poco similares en las redes públicas, el elemento que te hace falta es un token. Y el token, que es esa unidad de cuenta que es la que se negocia en los mercados, es la que va fluctuando y esto no hace falta en una red, en una red permisionada, porque en una red permisionada los nodos están identificados, yo sé quiénes son los nodos, tanto la permisionada como la híbrida, pero en una red pública yo no sé quiénes son los nodos. Y ahí necesito un sistema de teoría de juegos que se consiga a través de esos tokens para que todo esto funcione, ¿no? Eso es un poco la explicación en muy, muy breve. Entonces, todo esto os lo cuento un poco para que veáis un poco cómo se posiciona todo esto a nivel ideológico. Y esto es bastante importante porque yo he tenido bastantes retos en los últimos años en entender las diferentes posiciones, porque a mí lo que me pasa es que trabajo en ambos mundos. Trabajo en este mundo y en ese mundo. Y voy cubriendo un poco todo el abanico. Pero lo que he ido aprendiendo un poco con el tiempo es de que lo importante de esto no es la tecnología, sino lo importante de esto es la visión del mundo que tengas. Entonces, la visión del mundo que tienen los de blockchain, ¿cuál es? La visión del mundo es que quieren redes o gobiernos descentralizados, quieren nodos anónimos o seudónimos porque no confían en las instituciones. Y cuando digo no confían en las instituciones, no confían en los gobiernos, no confían en las empresas, no confían en nadie, ¿vale? Quieren sistemas resistentes a censura y quieren sistemas donde todo el mundo puede votar porque tiene que ser un sistema descentralizado. Esto es un poco la versión más extrema que es o más pura, que es la que podría ser la de Bitcoin. Y está en el otro lado tenemos los que dicen, oye, no, yo confío en las empresas, confío en los gobiernos, entonces si tengo todo esto, en realidad no me hace falta ni nodos anónimos, ni me hace falta teoría de juegos para que toda esta red descentralizada pueda funcionar, pero lo que sí me hace falta es de que, oye, quizás los cambios tecnológicos que se está viendo en el mundo, tengo que reinventar un poco mi negocio tal como existe a día de hoy, o tengo que adaptarme a través de la transformación digital. ¿Qué significa esto? Pues que como la mayoría de las cosas, si cogemos bolsas de valores, muchas tecnologías un poco antiguas, o si cogemos a los bancos, trabajan con tecnologías legacy de hace 40, 50 años, están diciendo, oye, es que si yo ahora puedo hacerlo con un papel en blanco y reinventarme cómo trabajaría, pues lo puedo hacer mucho mejor. No necesito seguir dependiendo de estos sistemas de legacy. Y lo que ha pasado también un poco desde los departamentos un poco de tecnología dentro de toda esta gran ola de transformación, han dicho, oye, mis consejos de administración en los últimos 40 años no me han dado presupuesto para poder renovar todo esto que teníamos que renovar, pero si cogemos un banco, por ejemplo, claro, o sea, hay un ejemplo de un banco donde me decían, es que bajo instrucciones del presidente de la empresa nos ha dicho que implementemos este nuevo proceso. Y eso es como máximo mandato lo más rápido posible. Hemos tardado 6 meses. Nuestro competidor más moderno, el que trabaja en la nube, lo tiene todo hecho desde cero, lo hace en un mes. Es que no hay forma de que consigamos hacerlo más rápido. Y no porque seamos peores, ni menos listos, ni nada, sino es que nuestra infraestructura de base es peor, porque partimos desde un punto de vista que nuestra tecnología no nos permite ser igual de rápidos que nuestra competencia. Entonces eso forma parte de todo ese proceso y según donde te muevas en todo este ciclo, pues verás más atractiva una tecnología más DLT, una tecnología más blockchain. Pero lo importante de todo esto también es que como ha habido muchísimo dinero y sigue habiendo muchísimo dinero, también hay muchísimo marketing. Entonces hay muchos proyectos que se llaman blockchain que en realidad no lo son porque lo hacen para recaudar dinero
Y también hay proyectos que se llaman DLT, que en realidad, desde mi punto de vista, están mucho más aquí de lo que están ahí. Pero son todo temas de posicionamientos, pero lo que es importante es un poco, si miráis este tipo de cosas, es mirar las arquitecturas, cómo están montadas las arquitecturas y ver qué nivel de descentralización queréis conseguir y qué nivel de descentralización es posible conseguir con este tipo de cosas. Tenéis un artículo que escribimos hace un año, que está aquí en El País Retina, donde tenéis donde podéis mirarlo en más detalle si queréis, que tiene un poco, se llama Creyentes en DLTs y Blockchain. Entonces, el Internet del valor. Entonces, históricamente, ¿qué es lo que hemos aprendido? Históricamente hemos aprendido que la capa de protocolo, cuando cogemos los TCP/IP, HTTP y otros protocolos, que ahí no hay valor, porque esto básicamente lo financiaban las grandes empresas o los gobiernos para crear estándares para que encima de eso se pudiera montar la capa de aplicación, que es donde estaba todo el dinero, ¿no? Los Google, los Facebook y todo eso. La hipótesis de futuro, ¿cuál es? La hipótesis de futuro es que en el futuro la capa de protocolo pueda tener mucho más valor. Y la hipótesis de cómo eso podría ser es de que si cogemos redes como Bitcoin, Ethereum, otro tipo de redes, pueden coger valor un poco utilizando el ejemplo del petróleo, que es el que me gusta a mí. Si cogemos el petróleo, hasta 1850 el valor del petróleo en el mercado era cero. ¿Por qué? Pues porque no había demanda en el mercado para ese petróleo, porque no había aplicaciones útiles. En el 1850 se lanzan las lámparas de queroseno, después automóviles y ahora tenemos una economía global totalmente dependiente de hidrocarburos y el petróleo claramente tiene un valor. Entonces, desde mi punto de vista, todos estos sistemas son mucho más un commodity, una materia prima, pero cuando hablamos de aplicaciones tecnológicas, si se crean realmente en esa capa de aplicaciones, esas aplicaciones descentralizadas donde vayamos a tener en un futuro el Spotify, el Airbnb o el Uber descentralizado o cualquier otra cosa descentralizada y realmente suponga mucho más valor para el usuario final, para poder recurrir a ello necesitarán recurrir a la capa protocolo, que son esos tokens, que son como la maquinaria o la gasolina que hacen correr estas máquinas descentralizadas. Eso podría ser más allá de lo que estamos viendo a día de hoy, más allá de la especulación que estamos viendo, como lo que le podría dar realmente fuerza. Desde mi punto de vista, a día de hoy siguen siendo un casino especulativo global, donde es el 99% de la actividad, esto nos ha cumplido a día de hoy. Pero no significa que no se vaya a cumplir, porque quizás lo que pueda pasar es de que toda esa especulación ayude a alguno de estos proyectos a dar el salto a realmente cumplir con esas expectativas de futuro. Todo esto, parte de esto que os lo contaba, es un poco desde el punto de vista blockchain, pero lo mismo pasa un poco a nivel corporativo, que a mí por lo menos me ha llamado bastante la atención. Porque cuando os fijáis a nivel desde el 2017-2018 hasta ahora, todo el mundo está muy focalizado en el producto blockchain o el nuevo modelo de negocio blockchain, que desde mi punto de vista no tiene ningún sentido, porque básicamente el reto que tenemos, o sea, la razón por la que no tiene ningún sentido es que la mayoría de las veces se hace sin conocimiento. Se han ido planteando desde muchas empresas modelos de negocio de cómo podemos montar nuestro modelo de negocio blockchain sin saber realmente cómo funciona esto. Y también se convierte un poco como en el martillo mágico, ¿no? O sea, es como blockchain para todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por una parte me viene bien para tener una imagen de innovación o me viene bien para cumplir un poco las expectativas que hay de jugar con nuevas tecnologías, pero desde mi punto de vista lo que hay que hacer y lo que menos se hace es jugar con el conocimiento, que esto significa no pensemos en cuál va a ser la aplicación final, sino intentemos realmente entender las tecnologías de base y con esas tecnologías de base vayamos jugando, experimentando con ellas y quizás nos ocurran ideas de cómo aplicarlo a nuestro negocio. Y esto es bastante complicado en los negocios tradicionales porque normalmente los horizontes de inversión son a 1 año, 2 años como mucho. Pero aquí estamos hablando de cosas donde los horizontes de inversión son a 3, 4, 5 años o no lo sé. Donde incluso el horizonte de inversión es de no, voy a aprender de todo esto porque como todo esto puede crear un nivel de disrupción tan grande en mi negocio, es importante para mí estar al tanto de lo que está pasando, ¿no? Desde el sector seguros, lo que sigue siendo un poco lo más famoso, que lo conoceréis todos, que es el B3I, que es como un consorcio de reaseguradoras dentro del mundo blockchain, están jugando con muchas de estas cosas y yo creo que es una forma de hacerlo, ¿no? Pero es una forma de hacerlo a largo plazo, donde puedes aprender con el resto de aseguradoras de cómo hacerlo. Os comento brevemente, o sea, otro tema que desde mi punto de vista va a tener un impacto importante, porque es algo que conozco bastante en detalle. Si cogemos Bitcoin fue un poco el dinero descentralizado, después llegó Ethereum, que fue un poco las aplicaciones descentralizadas.
y Sovereign y otros protocolos quieren ser la identidad descentralizada. Hay una aseguradora con la que colaboro en estos temas que se llama Irish Life, que es una de Irlanda, que están como, me llama mucho la atención porque están como a primer nivel en toda esta temática. Y ellos colaboran con Evernym. Y Evernym, por ejemplo, lo que hizo fue crear un código hace 4 años que donó a una fundación que se llama Sovereign, que gestiona una red permisionada, híbrida en realidad, y Sovereign donó su código a Hyperledger Indy. Os lo recomiendo mirar, lo de Hyperledger Indy, porque es uno de los proyectos de Hyperledger, porque es un poco, desde mi punto de vista, es donde se encuentra un poco el mundo de blockchain con el mundo de la identidad digital descentralizada, que está relacionado un poco de cómo vamos a poder, de cómo los usuarios y las personas van a poder utilizar su identidad para que ellos sean propietarios de su información y no sean las empresas las que sean propietarias de la información. Esto es bastante importante porque lo que estoy viendo es que por razones de ciberseguridad las empresas cada vez más quieren empujar la información fuera de sus empresas porque es costoso y arriesgado el tener que almacenar toda esa información. Por otra parte, los gobiernos, a través de normativas como GDPR, cada vez empujan cada vez más en que tengamos que cumplir con unos requisitos mucho más estrictos, pero también, por otra parte, los clientes cada vez más quieren controlar su información y decidir ellos cuándo tienes acceso a su información, cómo la comparten contigo y si la puedes monetizar o no. O sea, estoy hablando de los Google, Facebook, de, claro, te doy todos estos productos gratuitos, pero el producto eres tú con tu información, ¿no? Entonces, todo ese cambio de paradigma, yo creo que está pasando ahora mismo y a través de blockchain se está aplicando en el mundo de la identidad digital descentralizada. Entonces, desde mi punto de vista, el reto más grande para entender todo esto es realmente, y esto me lo encuentro muchísimo, es, si os interesa aprender sobre esto, os recomiendo olvidar todo lo que ya sabéis y realmente empezar con una hoja en blanco y decir, oye, si me lo tengo que plantear todo desde cero, desde nuevo, ¿cómo me lo plantearía? O las personas que están pensando en este tipo de cosas, ¿cómo se lo están planteando o por qué lo están pensando? Y desde mi punto de vista, para el mundo de la transformación digital esto es clave, porque todas nuestras organizaciones, creo que son organizaciones que están destinadas a tener que sufrir o disfrutar de estas posibilidades del cambio digital, pero si queremos aprovecharnos de ese cambio digital, cada uno de nosotros, y por eso hablo de nodos, cada una de las personas, tenemos que hacer ese proceso de transformación interno también para ver cómo operar en ese nuevo mundo que se está construyendo. Para aprender de descentralización os recomiendo estos libros que no tienen nada que ver con blockchain, pero este está muy bien porque da todo tipo de ejemplos de descentralización. Este es un libro más histórico. Y finalmente el tercero, a mí personalmente me gusta mucho, que es el libro de Dee Hock, que es el fundador de Visa, en el que explica cómo, basándose en principios biológicos, intentó crear en Visa una estructura descentralizada y ahí explica un poco su visión de futuro de cómo las organizaciones caórdicas, las llama él, yo las creo que se pueden llamar descentralizadas también, podrían funcionar en el futuro. Y ese es un libro que escribió en el año 2000. Para los que les interese aprender más, y hay 3 recursos que no os lo he comentado, bueno, lo comentó César al principio. Soy uno de los fundadores de Blockchain España, que es un movimiento para promover el uso de las tecnologías blockchain en España. También soy uno de los fundadores, junto con Blockchain España, de la Alianza Blockchain Iberoamérica, en la que estamos Argentina, Chile, Colombia, Panamá, México y España. Y aquí tenéis como 3 recursos gratuitos por lo menos. El de Comunidad Blockchain es un libro gratuito que lo tenéis en PDF. El libro de Satoshi es un libro que resume todos los escritos de Satoshi Nakamoto durante los 2 años que estuvo en activo. Si queréis ver un poco la filosofía que tenía, y está en PDF y en Kindle. Y hace 3 meses publicamos un informe que se llama Identidad Digital Descentralizada en el Mundo Iberoamericano. Si os interesa eso, lo tenéis en PDF también gratuito en la página web. Como comentaba César antes, hace 2 años publicamos el libro de Blockchain, la revolución industrial de Internet, que se ha convertido en el libro de referencia por ahora de blockchain en el mundo hispano. Va por la 8ª edición y también se ha sacado en varios países latinos. Si os interesa el tema de identidad digital descentralizada, en el mundo anglosajón llevo SSI Meetup, que es una comunidad para promover el conocimiento sobre identidad digital descentralizada y es como se ha convertido un poco en una referencia en ese sentido. Y también estamos trabajando en un libro nuevo que lo vamos a sacar en Estados Unidos, que va a ser sobre identidad digital descentralizada. Yo creo que con esto tenemos justo 10 minutos para preguntas
y si tenéis alguna, os animo a hacerla ahora. Muchas gracias, Alex. Decía mi suegro, que en paz descanse, era geofísico, y cuando miraba las estrellas decía, qué vértigo me da el universo. Pues yo ahora, mirando a toda esta tecnología, la verdad es que siento un poco de vértigo. Y da la sensación de que estamos explorando un mundo que nos va a ayudar probablemente a muchas cosas, pero también nos va a incorporar pues, nuevos riesgos o nuevas maneras de gestionar esos riesgos. Entonces, muchas gracias, Alex, por introducirnos en estas nuevas tecnologías. Y, por favor, abrimos el turno de preguntas para que cualquiera que tenga inquietudes aproveche y pregunte a unas personas de referencia, al menos en España, en el ámbito del blockchain. Hola, buenos días. Preguntarte, ¿tú miras que en el futuro próximo puede haber una junción en temas de identidad, tu identidad oficial, tu DNI, con la identidad digital? ¿Cómo miras que eso se puede evoluir? Sí, me gusta mucho esa pregunta. O sea, el mundo de blockchain, desde mi punto de vista, es bastante complicado, pero el mundo de la identidad digital descentralizada, para mí, es mucho más complicado todavía. De hecho, o sea, llevo solamente 2 años en ese mundo, porque normalmente pasa justo lo que tú estás diciendo. O sea, cuando pensamos en identidad, pensamos en lo que nosotros llamamos la identidad burocrática, ¿no? O sea, es como mi pasaporte, mi DNI. O sea, es como mi identidad de mi país, ¿no? La que me da mi gobierno. Pero en realidad nuestra identidad es muchísimo más. O sea, nuestra identidad es prácticamente todo lo que nosotros hacemos a lo largo del día. O sea, si yo esta mañana, o sea, os digo en mi ejemplo, me he despertado esta mañana, bueno, esta mañana no he visto a mis hijos, pero mis hijos, mi mujer, son parte de mi identidad, ¿no? Porque es la unidad familiar, ¿no? Pero también mi trabajo es parte de mi identidad también, porque es a donde voy todos los días, son las personas con las que me relaciono. Todo lo que hago online forma parte de mi identidad, pero también mis actividades. O sea, por una parte, mi parte profesional es parte de mi identidad, pero también tengo otra vida que puede ser jugar al baloncesto, jugar al golf o cualquier otra cosa que haga, leer libros, forma parte de tu identidad, ¿no? Entonces, tu identidad en realidad es la suma de todas tus actividades, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del mundo de la identidad digital, que se llama SSI, ese es un poco el nombre técnico que tiene, o el mundo de los... El mundo de SSI es el que se está utilizando. Tu identidad no solamente es tu pasaporte o es un poco la identidad burocrática, porque cuando nos fijamos en la identidad burocrática, pues no tiene más de 100 años de vida, 120 años de vida. De hecho, al principio, los primeros pasaportes que se habían emitido eran básicamente para diplomáticos o para casos muy, muy concretos, porque la gente viajaba libremente. El mundo tal como lo conocemos a día de hoy, en realidad es un mundo nuevo dentro del contexto de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿identidad digital qué es? Identidad digital es realmente todo lo que tú haces a lo largo de tu vida, pero que a día de hoy está en silos separados, está en empresas como Mapfre, Facebook, Google, todo lo que tú quieras, ¿no? Y las empresas, con la identidad digital descentralizada, van a tener la opción, bueno, yo creo se les va a empujar en la dirección incluso, yo creo los gobiernos van a empujar en esa dirección también, de que tengamos sistemas en los que las credenciales, que es el nombre técnico que se le da a todo esto, de que tú puedas decir, oye, pues yo tengo un seguro con Mapfre. Pues Mapfre puede acreditar de forma descentralizada que yo lo tenga, de que puede emitir criptográficamente asegurado una credencial de que yo tengo un seguro para mi casa, o para daños a terceros, y de que yo pueda utilizar esa credencial digital y compartirla con otras personas, pero sin tener que pasar a través de Mapfre, ¿no? De que yo sea el propietario de esa credencial digital. Que en el mundo del papel es muy fácil, porque en el mundo del papel yo simplemente recibo el contrato y lo tengo, pero en el mundo digital, ¿cómo consigo que eso lo tenga yo también? Entonces, las estructuras de identidad digital descentralizada SSI lo que están utilizando son las estructuras DLT o blockchain como infraestructura de base, donde las empresas, por una parte, que son los emisores, bueno, empresas, gobiernos, puedan ser emisores de credenciales, tengas el holder o lo que es la persona, tenga una cartera digital en la que almacena sus credenciales y tengas verificadores, que de nuevo pueden ser las empresas y gobiernos, donde todo esto se pueda comprobar. Entonces, un poco la tendencia de futuro, y como comentaba antes, empujado un poco por temas de ciberseguridad, pero también por temas legales o de normativa, pero también por temas de demanda de mercado. O sea, la siguiente fase, o sea, de lo que está pidiendo el mercado ya, pero sobre todo más en los mercados nórdicos,
por lo menos en el mundo europeo, están pidiendo toda esa privacidad de que nosotros podamos decidir con quién compartimos la información y cuándo la compartimos, ¿no? No sé si lo habéis visto, pero el otro día me llamó la atención, había un anuncio de Apple donde el eslogan un poco ya del anuncio es la privacidad, ¿no? O sea, y yo creo que lo están posicionando claramente. Hay empresas, no sé si, como Microsoft y Apple, que están apostando por la privacidad, porque ellos lo ven como el caballo de batalla para enfrentarse a los Facebook y Google, porque Facebook y Google viven principalmente de vender nuestra información, y estos no viven de eso. Entonces están diciendo, oye, si yo quiero debilitar a estos, por una parte lo puedo hacer así, pero también, por otra parte, tengo aquí un nuevo modelo de negocio futuro. Y Microsoft, creo ahora fue el 12 de mayo, justo anunció que han creado una tecnología de segunda capa encima del Bitcoin para crear sistemas de identificación digital descentralizados, porque ellos lo ven como el camino futuro. Entonces, a Microsoft, desde que ha entrado su nuevo CEO, han hecho un giro total hacia el mundo del código abierto, software libre y descentralización, porque lo ven como una forma para reinventarse también, porque incluso las empresas tecnológicas de toda la vida necesitan reinventarse. Sí, buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo se compagina estas nuevas tecnologías con la realidad legal presente? Por ejemplo, las monedas Bitcoin, ¿cómo se compaginan? ¿Son una realidad alegal? Estoy pensando, por ejemplo, en Hacienda. Nos podemos meter en un terreno muy peligroso. Entonces, ¿cómo conviven? ¿Es una realidad alegal? ¿Es ilegal? ¿Nos puedes explicar un poco cómo se compaginan esas dos realidades? Sí. O sea, si te parece, te voy a responder a dos niveles. O sea, te respondo por una parte a título personal lo que yo pienso, pero también lo que es la percepción un poco popular, que desde mi punto de vista muchas veces es equivocada. O sea, mi opinión personal es que no hay ningún problema, porque básicamente, ¿cuál es el problema? Pero como con cualquier otro activo. Si tú compras bitcoins, los compras a 1.000 y los vendes a 10.000, pues has tenido unas ganancias de 9.000. Cuando tienes esas ganancias, tienes que declarar esas ganancias a Hacienda y ya está. Como cualquier otra cosa, como si compras inmuebles o compras metales preciosos o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cuál es el problema? De que parece ser de que hay muchas personas que han comprado criptomonedas, no han hecho ese proceso de declarar esos beneficios, ¿vale? Eso es un tema. Después, desde mi punto de vista, hay un malentendido popular, y esto viene un poco fomentado por los medios de comunicación, de que Bitcoin o otras criptomonedas sirven como instrumentos de evasión fiscal o de financiación del terrorismo y este tipo de cosas. Desde mi punto de vista esto no se cumple, pero forma parte de ese ciclo de desconocimiento, ¿no? Porque en realidad, desde mi punto de vista, Bitcoin, tal como está estructurado a día de hoy, es el sistema más atractivo que hay. Porque si te imaginas un mundo, o sea imaginaros que desaparece el efectivo. O sea, ya no hay dinero en efectivo. Y de que todo el dinero es digital. Desde un punto de vista de Hacienda y de gobierno, es el mejor sistema del mundo, porque Bitcoin es un sistema donde todas las transacciones son públicas. Básicamente, todo lo que haríais todos todo el tiempo sería totalmente público, porque todo se puede rastrear. Y aplicando ya inteligencia artificial y Big Data, pues es mucho más grande todavía la ventaja que podría tener. Entonces, es verdad que hay proyectos que están trabajando en crear este tipo de soluciones como criptomonedas, como Bitcoin, que ya son totalmente anónimas, que en el caso de Bitcoin no lo son, pero desde mi punto de vista o sea, si cogemos a y lo sé porque he tenido contacto indirecto, los inspectores de Hacienda españoles o el gobierno o políticos o periodistas que hablan de esto, muchas veces hablan un poco desde el desconocimiento, un poco por los titulares que han ido viendo, ¿no? Y después hay otra cuestión, o sea, hay una cuestión simplemente, ya para, desde mi punto de vista, desmitificarlo totalmente, hay un inversor muy importante que se llama Mark Andreessen, que es de la empresa Andreessen Horowitz, que es uno de los fondos de capital riesgo más grandes de Estados Unidos, y como dice él, o sea, él lo dice, que el instrumento de blanqueo de capitales más importante del mundo son los dólares estadounidenses. O sea, Bitcoin, dentro de todo ese gran contexto, es totalmente irrelevante, ¿no? O sea, no significa que no lo vaya a tener en el futuro, eso no lo sé, pero a día de hoy, dentro de la gran escala de las cosas, incluso para un país como España, dentro de la gran escala de las cosas,
es totalmente marginal. O sea, todo el resto de cosas que está pasando son mucho más importantes de lo que pueda tener relevancia. Que no vaya a ser así en el futuro, no lo sé. Entonces, o sea, yo lo que sugiero es un poco, hay que entender un poco las tecnologías. En el caso de Bitcoin, lo que pasa, como son, y por eso se llaman públicas, el acceso de lectura es público para todos vosotros, pero también para Hacienda, el gobierno y todo el mundo, y la validación también es público. Entonces, son tecnologías que van en esa dirección y yo lo veo más como un tema de aprender sobre las tecnologías. Bueno, muchas gracias. Desgraciadamente hemos cumplido el tiempo estimado para esta ponencia. Y bueno, pues muchísimas gracias, Alex. Les recuerdo que luego, después de la segunda ponencia, tendremos en el Coffee Break la oportunidad también de contar con Alex en el café y aprovechar para preguntar cualquier duda que haya quedado. Gracias.